¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Son exactamente las 11:04 de la mañana. Quiero que todos pongan muchísima atención porque no saben la cantidad de historias que he escuchado de gente que se muere con el cuento del cáncer del colon. Y mañana es el Día Mundial contra el cáncer de colon y de recto. Y lo que a mí me trauma del cuento del cáncer del colon es que, como todas las fregaderas del cáncer, no hay síntomas hasta que ya estás en una etapa avanzada. Y como en México somos mucho de comer y somos de comer mucho, tenemos una propensión a cáncer de colon bien, bien severa. Y sé que muchos de ustedes, cuentavientes míos, se la viven que si con el Riopan, que si con el Dexivant, con el antiácido, con el antirreflujo, con el Libertrin para bajar la inflamación. En eso nos la vivimos literalmente Rebeca y yo. Entonces, déjenme decirles que este cáncer es el segundo con mayor tasa de incidencia en hombres y mujeres. Entonces, hoy invité al doctor Jorge Santín. Jorge es, aparte de cirujano general, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, es cirujano coloproctólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades de Colon, Recto y Ano, fellow de cirugía laparoscópica en el Instituto Clínic de Malalties Digestives y Metabolics del Hospital Clínic y Provincia en Barcelona, en España, y presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colon y Ano. No puedo creer. ¿Sabes quién se murió de cáncer de, no sé si era recto o ano? Farrah Fawcett, ¿te acuerdas? Sí, no sabía. ¿No sabías? No. Se murió de cáncer de ano, creo. Ok. ¿O puede ser de recto? ¿O puede ser una de las dos? De los dos. Es es Súper un poco raro. más noble el de ano. Neta, pues se Sí. murió de eso. El tratamiento es un poco más La gran fácil. Farrah Fawcett. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Pues yo creo que es importantísimo concientizar a todo el mundo de que cuando identifiquen sus síntomas acudan con alguien para que les pueda hacer una adecuada valoración y una adecuada integración de ese diagnóstico y poder descartar que no vaya a ser algo malo. La ventaja más grande que tenemos es que si tú descubres esto a tiempo, es completamente curable. Sí, Esa es una de las ventajas. sí. Desgraciadamente, cuando lo encontramos ya en etapas avanzadas, pues esto puede ser a lo mejor pues tratable, pero a lo mejor puede desencadenar pues, una muerte, ¿no? Definitivamente. Y puede hacer desencadenar- metástasis y un Pues sí, desmadre. desgraciadamente los casos avanzados hacen metástasis, se complican, la calidad de vida del paciente pues se dificulta, les va mal, pasan por una etapa pues, de agotamiento médico del paciente, el familiar, etcétera. Un dineral. Es costoso, evidentemente, claro. también. Bueno, y hoy le pedimos a Jorge Santín que nos ayudara a hacer esto todavía más claro. Entonces, la valiente Gabriela vino a contarles cómo le diagnosticaron y cómo se dio cuenta que lo que ella tenía era cáncer de colon. A ver, Gaby, dame la mano, Rebeca. Qué nervio. A ver, lánzate, Gaby. Para empezar, ¿cuántos años tienes? Tengo 48 años. 48 años. 48 Ok, años. cuéntame el viacrucis. Bueno, pues yo siempre fui una persona saludable, Ajá. ¿no? Siempre he tratado de comer bien, hacer ejercicio, normal. Yo empecé con un sangrado al evacuar y esto se presentó en diciembre del 2021. Cuando se presenta este sangrado, lo primero que hago es preguntarle a mi ginecóloga, oye, tengo un sangrado, ¿qué sucede? No, pero espérate, pausa, time. Antes del sangrado, ¿nada? Nada, Distensión, nada, acidez, nada. panza de embarazada, Nada. náusea, Nada. reflujo, Nada. garganta quemada, Nada, espasmos, nada. cero. Un solo dolor no tuve. Nada. Y estreñida, nada. Nada. Un día vas al baño y ves sangre. Un día voy al ¿Roja baño. o negra? Roja, Roja. roja, Ujú. roja. Entonces, ahí pregunto a mi ginecóloga, oye, ¿qué puedo hacer? Estoy viendo esto, me está sucediendo esto, y me canaliza con el doctor Santín.
Dijo, ¿sabes qué? Te digo algo, bendita ginecóloga, ¿eh? Sí, Porque claro, te hubiera dicho, sí. no, hija, seguro es algo que comiste. Seguramente tienes una fisura anal, como hemos aprendido con Jorge. O sea, muy bien tu ginecóloga, aplausos Sí, para ella. Entonces sí. te manda con Santín. Me manda con el doctor Jorge Santín. Llego con el doctor Jorge y yo asumía, porque obviamente estuve revisando, buscando qué podría ser, error, ¿no? ¿En dónde? ¿En Google? Sí, sí, claro. Ay, cállate, error, cállate. eso no es se que hace, deberían ¿no? de ban Google forever para buscar cosas, porque todo sale cáncer. Claro. Oye, tengo un lunar en la uña, puede ser cáncer. Oye, me pica mucho el oído, puede ser cáncer de la cóclea. O sea, todo sale cáncer en Todo. Google. ¿Estás de acuerdo? Todo. Ok. Y entonces yo asumía que podrían ser hemorroides. Acudo con Jorge, le digo, oye, quiero que me revises. Y sí, empezamos a tratar las hemorroides, ¿no? Ujú. Porque sí había algunas ahí. Y comenzó así el tratamiento. Paró el sangrado, como 2 meses. Yo dije, ya la libré, ya no tengo nada. Fueron las hemorroides, increíble. Regresa el sangrado. Más fuerte, mucho más fuerte, más intenso. Y inmediatamente le hablo a Jorge, le digo, sigo con el sangrado. Él me dice, ¿sabes qué? Inmediatamente una colonoscopia. Y eso ya no me gustó. A Así ver, es. ahora voy a hacer pausa, volteo con Jorge. Llega ella y te dice, o sea, ¿qué le preguntaste? Pues hacemos una historia clínica, como ver, le hemos platicado. échame la historia clínica. Lo primero que le preguntamos al paciente es sus síntomas y ella me dice, pues bueno, traigo sangrado. Ujú. Y entonces preguntas acerca de las características del sangrado, como tú lo hiciste perfectamente bien, pues ya casi estás lista para diagnosticar. sí, Ahorita si es negro, si es rojo, etcétera. Pues la cantidad de veces, si se asocia con las evacuaciones, si hay dolor, todos los síntomas que le preguntaste, que ella te dijo, no tengo. Entonces, evidentemente es un sangrado y entonces hay que estudiar el sangrado. Por la edad que tiene, por las características, por el antecedente y por la historia clínica, pues tienes que descartar un sangrado de la parte, digamos, distal del colon, o sea, recto, ano, etcétera. A las horas de hacer la exploración física, que es cuando integras todo lo que te platica el paciente, evidentemente, Gaby, tenías hemorroides enfermas. Ujú. Entonces, con esos datos y con esos síntomas, pues bueno, el tratamiento se acercaba o se orientaba a hacer un diagnóstico de enfermedad hemorroidal. Tenía las hemorroides que probablemente, llegando a las conclusiones y ya viéndolo en retrospectiva, ya tenía las 2 enfermedades. Sí. Le das tratamiento para hemorroides, de hecho le hicimos le colocamos algunas ligas, etcétera, y mejoró, en realidad. Vuelve a sangrar y entonces ahí Ahí es donde dices, dijiste, esto ya no me esto gusta. no es normal porque ya tiene tratamiento y evidentemente ella tenía enfermedad hemorroidal y siguió con el sangrado. Al tratarlas, al revisar, no me gusta, entonces, pues evidentemente va a una colonoscopía. Ok. Y la colonoscopía es básicamente, te meten una cámara en la cola. Correcto. Una ¿Te cámara. gustó como lo dije? Súper profesional. Una cámara en la cola. Una cámara por el ano y el recto y vamos a revisar el colon. ¿Y qué buscas? Lo que hacemos primero es que el paciente tiene una preparación previa los 2-3 días antes del estudio, se laxa con un medicamento, le da diarrea completamente la tarde previa al estudio, se limpia todo el intestino y entonces a la hora de nosotros meternos no tenemos materia fecal. Ese aparatito que tú dices que tiene una cámara infla, mete aire y entonces distiende el colon, entonces vamos como por un túnel. Vamos viendo todas las paredes del colon, vamos viendo la mucosa del colon y la finalidad es revisar todo el colon. Entonces, tenemos chance de meter instrumentos, tomar biopsias, quitar pólipos. Y cuando entraste al colon de Gaby, ahí mismo viste estos cáncer. Así es. ¿Qué ves? Normalmente ves las características, nosotros le llamamos tumor a cualquier crecimiento anormal que existe dentro del intestino. Pero hay características que son buenas y hay características que son malas macroscópicamente, o sea, lo que nosotros estamos viendo. Nosotros al ver un tumor que ¿Como tiene... una bola? Pues es una bola que en realidad tiene como parches de necrosis, ulceraciones, que lo tocas con las pinzas que nosotros tomamos biopsias, sangra fácilmente, que está adherido a la pared, que no se puede mover. O sea, cualquier persona, si yo te pongo un pólipo, es muy bonito, es como una verruga así como color piel. Bueno, yo te diría que no hay verruga bonita, pero bueno. Bueno, y un tumor, pues tú dices, este se ve Se feo, ve descompuesto. este no. Definitivamente, cuando salimos de hacerle el estudio a Gaby, pues evidentemente yo no le puedo dar un diagnóstico a Gaby de que eso es cáncer, como fue, hasta que yo no tenga el resultado de patología. Del Eso es algo bien patólogo. importante. No me gusta la imagen, las posibilidades es que sea algo feo, etcétera,
pero el diagnóstico lo tenemos que tener hasta que yo, de esas biopsias que yo tomo, el patólogo me dice, esto es así. Y entonces, una vez que como yo te el conozco, resultado, yo te hubiera dicho, dime qué es. ¿No te gusta mi pólipo? A mí me dices ahorita en este momento. Pero ustedes ya medio saben. te das una Esto idea. no está padre. Te das una idea. Y Claro. como se lo dije a Gaby, o sea, no me gusta y yo creo que hay que esperar el resultado. Entonces, ¿cómo te lo dijo? En ese momento me dijo, encontramos algo, lo vamos a llevar a patología y en cuanto estén los resultados nos vemos y platicamos. ¿Y Así tú es. tranquila? No. Pues no estaba tranquila porque obvio vi el rostro de Sí. Jorge y dije, creo que esto no está bien. Y a partir de ahí yo empecé a trabajar de manera mental el que podía ser cáncer, el que ya el diagnóstico iba a ser cáncer, ¿no? Ujú. Entonces, sí, no fue una sorpresa cuando me dieron el diagnóstico porque ya intuíamos que algo no estaba bien, ¿no? Desde el sangrado no paraba, el sangrado seguía. Claro, pero ahora voy a hacer otro paréntesis. El punto, George, es que no todos los cánceres de colon sangran. Correcto. Ese es el problema, Así cuentavientes. Oye, date de santos que el tuyo sangró. Sí. Porque si no, a lo mejor ni te hubieras dado cuenta demasiado tarde. Entonces, cuando el patólogo te confirma que sí es cáncer, Ujú. pues arranca el viacrucis. Así es. Bueno, en realidad el viacrucis, a lo mejor, pues, Gaby me conoce, tenemos mucho tiempo, varios meses ya de tener una buena relación. Yo me caracterizo por tener una buena relación con mis pacientes. Y el viacrucis empieza desde que lo descubres tú, porque conoces al paciente y te das cuenta qué paciente necesita, cómo necesitas decirle las cosas, etcétera. Y entonces, lo más importante, evidentemente, no es engañar a la gente, no estamos para eso ni nada, pues decir las cosas claras, decirle qué es lo que hay que hacer y tener un plan, que eso fue lo que hicimos y lo que hago yo con todos mis pacientes. O sea, Gaby, ¿tienes esto? La situación está así, vamos a estadificarlo, quiere decir, vamos a ver si ya se salió del intestino, si tenemos en los ganglios, si tenemos en otra parte, en otro órgano. Tenemos que hacer una clasificación de qué grado de tumor tenemos en este momento. Y el tratamiento, por lo que tú tienes, donde está localizado, es A más B más C más D. Quiero saber qué es la A, qué es la B, Entonces, qué es la C, qué es la D. en el caso de Gaby, lo que hicimos fue... ¿En qué etapa estaba? Gaby tenía una etapa, me parece que era un estadio 3, porque tenía ganglios. Entonces, el patólogo me da ¿cómo se llama? El diagnóstico. Entonces, el siguiente paso es hacer una tomografía para identificar si los pulmones y el hígado tienen actividad. O sea, un PET. No, tomografía sencilla. Ok. El PET no nos puede dar esa idea, pero normalmente el PET lo utilizamos para hacer seguimiento después de los pacientes, después de que se hace el tratamiento. Ella tiene cáncer de recto, entonces el estudio ideal hoy en día es hacer una resonancia de recto que me da el estadio del tamaño del tumor, qué capas implica, qué capas ya tomó y si tiene o no ganglios localizados. En su caso sí tenía esos, ella se salía un poco el tumor hasta las capas de los músculos y aparte tenía unos ganglios mayores de 1 centímetro, entonces lo clasificamos, ya tenemos la clasificación. Una vez que tenemos esa clasificación, el siguiente paso es recibir tratamiento no adyuvante. En su caso, en ella. Insisto, no todos los cánceres de colon y de recto se tratan igual, pero estamos hablando de Pero ¿y ella. cómo la trataste a ella? Tratamiento neoadyuvante significa que le dan quimioterapia y luego le dan radioterapia. Porque estos tumores son susceptibles a recibir tratamiento previo a la cirugía, que así debe de tratarse. Entonces empiezas con quimio, luego con radio y radioterapia. luego cirugía para removerlo. Y luego cirugía para removerlo. Y una vez que removemos o que lo quitamos con cirugía, entonces lo que se hace es nuevamente se estadifica y nuevamente lo que hacemos es que valoramos si necesita o no más quimioterapia. ¿Y necesitaste? No. No. ¿Ahorita Bueno, es una- estás en remisión? ¿No? No. Está curada. ¿Estás curada? Sí. Está en lo que nosotros llamamos R0 Ajá. y ella estaba en R0 antes de la cirugía. O sea, algo maravilloso. O sea, la quimio y la radio te funcionaron a la maravilla. sensacional. Así es. A ver, ok, ahora vámonos para atrás. Vamos a hablar de los síntomas, que esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. En el caso de Gaby, como decíamos hace un momento, tuvo la suerte de que su cáncer de recto sangró. Correcto.
pero muchos cánceres de colon, recto y ano no tienen síntomas. Es cierto. Entonces, ¿cómo chingados te vas a dar cuenta, Jorge? Porque entonces, por eso hacemos campañas. Y Gaby no tenía ni un distensión abdominal, Nada. no tenía ni estreñimiento, nada. Pues por eso hacemos campañas de concientización y por eso promovemos que la gente que no tiene ningún síntoma se haga una colonoscopia. Y lo promovemos a las edades que son más frecuentes, cuando se manifiesta más frecuente este tipo de enfermedad. Porque si te hacemos una colonoscopia entre los 40, 50 años, a partir de los 45, y encontramos pólipos, o por alguna razón tienes antecedentes de que algún familiar en línea directa tiene un tumor o ha tenido un tumor, sospechas y haces antes o previenes antes con una colonoscopia. Tú haces una colonoscopia y te encuentras un pólipo que puede ser una lesión precursora de este tipo de problemas, lo resecas y se quitó el problema. Y entonces, una vez que lo estudias, vuelves a hacer en determinado tiempo otra vez, porque puede ser susceptible a que tú hagas pólipos. Y esas son lesiones que son susceptibles a que se hagan tumores en algún momento. A lo mejor, no lo sé, porque pues ya estamos hablando en retrospectiva, pero si en el caso de Gaby, a lo mejor le hubiéramos hecho una colonoscopia a los 40, a lo mejor hubiera tenido un pólipo, lo hubiéramos quitado y no hubiera pasado por esto. No lo sé, pero eso es a lo que... A ver, ahí te va la pregunta. El pólipo que tenía o el tumor que tenía Gaby no se hizo en un mes. No, obviamente no. ¿Cuánto tiempo tarda en cocinarse un cáncer de colon recto ano? Depende mucho de la genética del cáncer, porque hay cánceres que son muy agresivos y hay cánceres que son un poco menos agresivos. Entonces, dependiendo de eso, avanzan más rápido o menos rápido. No lo podemos saber, porque evidentemente, o sea, yo te puedo decir que probablemente son años, pero yo no puedo encontrar un paciente con un pólipo y dejarlo ahí, irlo investigando hasta que se haga cáncer para que yo diga por mi ego, pues los pólipos que son adenomas tubulares o adenomas vellosos, si los sigues así, se va a hacer una displasia y luego se hace un cáncer en 5 años. No puedes hacer eso. Claro. O sea, si tú encuentras un pólipo, sabes que hay eso... que quitarlo. Exactamente. Entonces, es muy difícil saber cuánto tiempo tiene. Irte hacia atrás, en retrospectiva, no lo sabemos, pero hablamos normalmente de años. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy todavía me siento extraña, ¿no? ¿Qué dijo Carlos? Que tiene de decirle en su cumpleaños. Así es. Exacto. ¿Pero por qué te sientes rara? Me siento, por todo lo vivido, por todo lo que pasó, ha sido muy rápido, ¿no? Si hacemos cuentas con los meses de diciembre 2021, todo 2022, ¿no? Parte de este año, aún me siento extraña por todo lo vivido. Jamás me imaginé que yo iba a pasar por esto. Nunca en mi mente, jamás, nunca. Entonces, desde el día que me dijeron, oye, tienes cáncer, ¿no? Lo primero que pensé, dije, me voy a morir. Me quedé mucho con las palabras que me dijo Jorge. Me dijo, lo primero, pues no te vas a morir, esto es tratable. Le dije, pues hasta donde sea, Doc. Vamos con todo hasta donde sea. Y afortunadamente también él me dijo algo que me ayudó muchísimo en todo este proceso, que fue el trata de no investigar, de no ver, camina paso a paso y ten una buena actitud ante esto. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Marcó la diferencia en mi enfermedad. Y no nada más me lo decía el doctor, ¿no? Otros doctores, el oncólogo, la radiooncóloga, las mismas enfermeras, ¿no? El hecho de, yo llegaba contenta a mi quimioterapia porque yo decía, vamos a ganarle a esto, pero ya. Entonces, afortunadamente, en el camino me encontré personas maravillosas, mi familia, ¿no? Que me apoyó, por supuesto, y me siento extraña por todo lo vivido. De hecho, es como una pesadilla. Sí, el día que nos comentó a mi esposo y a mí Jorge y nos dice, Gaby, te voy a leer el informe, el último de patología, ¿no? Después de la cirugía, nos sentamos, lo empezó a leer y yo no lo creía. Yo decía, ¿de verdad? Ya no tengo, ya no está, ya no existe. Y aún sigo en shock, aún sigo como que, me estoy recuperando de la cirugía y ahí vamos, pero aún sigo en shock, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Porque no es sencillo, no es fácil. No, y aparte porque lo acabas de decir tú, creo que ninguno de nosotros, cuentavientes, nos imaginamos que te va a pasar a ti. Y sobre todo, como tú dices, cuando eres una mujer súper sana y haces ejercicio y comes muy bien. ¿Por qué, Jorge, hay más cáncer de colon que nunca?
Bueno, eso es un poco por los factores de la alimentación, el mundo occidental en el que estamos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. O sea, nuestra cultura tiende a ser menos activa, a comer un poco más de alimentos preparados, te olvidas un poco más de las verduras, de la fibra, etcétera. Y esa es una de las razones. Y la otra razón es que hoy en día tenemos a lo mejor más tecnología para diagnosticarlo también más a tiempo. Hoy en día también la gente habla mucho de sus problemas que antes a lo mejor no pasaba. Hoy te enteras inmediatamente de todo lo que pasa en todos lados y de lo que te pasa a ti. ¿Cómo estás? Malísima. ¿Qué tienes? Etcétera. Oye, es que fíjate que me duele, ¿no? Sí. Sí, compartimos mucho más. Exactamente. Se diagnostica más, pero estamos más enfermos que nunca. Sí. Comiendo peor que nunca, Y hay más gordos que nunca. También, así es. No. Sedentarios, no hacemos ejercicio, etcétera. Y también otra es que a veces tenemos la cultura de que mejor no me entero, porque si me entero, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es algo de lo que es bien importante concientizar a la gente, la cultura de la prevención. Esta es una enfermedad muy frecuente, ya lo mencionaste, los tumores más frecuentes, pero todas las enfermedades son prevenibles, con una buena alimentación, con una salud, con ejercicio, etcétera. Claro. El 70% de los cánceres colorectales son diagnosticados cuando la enfermedad ya está en etapa avanzada, justamente porque muchas veces no hay síntomas. Y entonces se prevé que para el 2030 la incidencia aumente 140%. Esto quiere decir que más de 27,000 personas menores de 50 años van a ser diagnosticadas de cáncer colorectal. ¿Y la genética y el historial familiar qué tanto tiene que ver? Mucho. Es ¿Por una qué? parte importante. Pues porque tienes el factor genético para que tus células, cuando se están multiplicando, no se multipliquen correctamente y haya una alteración en ese código genético y se formen células malignas. O sea, sí es importante. O sea, si le preguntas, Obviamente. ¿hay cáncer en tu familia? ¿Quién tuvo cáncer? es una- ¿Cáncer de qué? Es una pregunta obligada. Normalmente en la historia clínica hay un apartado que se llama antecedentes heredofamiliares y les preguntas sobre todo sobre los papás, sobre los abuelos, qué tipo de enfermedades han tenido, si hay algún tipo de cáncer, alguna enfermedad que se pueda transmitir o que se pueda heredar de manera genética, ¿no? Y el gran tema es que Gaby, ¿tienes cuántos años? 48. 48. Pero entonces tuviste cáncer de colon a los 46. 7, ¿no? No, 47. 47. 47. Ahora, Sí, siendo un el año. segundo con mayor tasa de incidencia en hombres y en mujeres, y el hecho de que, como escucharon en el caso de Gaby, no hay muchos síntomas, es bien común que encuentren el cáncer de colon en etapas avanzadas. Sí, y desgraciadamente, sobre todo en este país. A ver, ¿no hay síntomas? ¿O hay tantitos? ¿O de qué tenemos que estar pendientes? No hay síntomas. Cuando nosotros dividimos el cáncer en cáncer de colon del lado derecho y del lado izquierdo y de recto. El cáncer de recto a veces es más evidente en los síntomas y hay sangrado. ¿Cuáles son? Sangrado, principalmente, así es. El cáncer de colon izquierdo normalmente como crece, a veces produce cuadros de obstrucción, distensión abdominal y sangrado también. Y el cáncer de colon derecho, como tiene mucha oportunidad de crecimiento en el colon del lado derecho, normalmente lo único que te podrías dar cuenta es a lo mejor sangre oculta en heces, que eso ni siquiera lo ves en un estudio de materia fecal en el laboratorio. ¿Y siempre es sangre roja o también es sangre negra? No, normalmente cuando es sangre negra es cuando es sangre del tubo digestivo alto, el estómago, el intestino medio, etcétera. Generalmente en el cáncer de colon es sangre roja. Muchas veces se confunde, como en el caso de Gaby, con hemorroides y con alguna otra patología no rectal, y entonces a veces se pierde tiempo en el tratamiento de otra cosa y no ganas más tiempo con el tratamiento de lo que debe de ser, en realidad. Entonces es importantísimo que se piense en hacer escrutinio o hacer prevención. Si tú tienes más de 40, 45 años con antecedentes, etcétera, pues no debes ni de pensar en hacerte un estudio, hacerte una colonoscopía. Y de todas maneras, pues cualquier tipo de persona, porque no necesariamente necesitas tener antecedentes para presentarlo, tienen que hacerse un estudio de colonoscopía también. Ok, ahora. Espérame, esta es una súper pregunta para ti, Jorge Santín. Yo sí me la sé, porque ves que yo tengo una doctora frustrada dentro de mí. Dice, tengo programada una colonoscopía, doctor. Lo único que tengo es anemia. ¿Por qué la colonoscopía? Preguntas ¿eh? Sí, muy buena, porque ahí también
hay muchos médicos que de repente te hacen un estudio al azar y sales con anemia. Y la anemia, hay diferentes tipos de anemia, pero hay una anemia típica que puede ser anemia por sangrado de tubo digestivo y es una anemia crónica y eso es indicativo para que te hagas tanto una endoscopía alta como una colonoscopía para ver si hay un sangrado microscópico. A veces un pólipo podría dar eso, no necesariamente un tumor, pero también lo podría dar un tumor o algunos divertículos. Muchas patologías en el colon podrían dar eso. Okay. Oye, y pregunta, Gaby, ¿en tu familia había historial de cáncer? De cáncer de colon, no. No. Pero no tiene que ser nada más cáncer de colon. No, Cualquier otro cáncer. Pero para ella el factor de riesgo más importante hubiera sido tener cáncer de colon, un miembro de su familia en forma ascendente. Bueno, para que vean lo importante de lo que estamos hablando el día de hoy, al hilo lo que estoy leyendo en Twitter. Ana Castro dice, por ejemplo, que su papá tuvo cáncer de riñón, le quitaron el tumor y después de un tiempo le detectaron otra cosa que al final acabó siendo cáncer de colon. Pues es que puedes encontrarte muchos tumores de manera sincrónica, o sea, puedes tener un tumor de una cosa y otro tumor de otra cosa. Desgraciadamente es mala suerte, ¿no? Y se tratan de forma diferente. O puedes tener un tumor originado en un órgano que se pega o se disemina hacia otro órgano también. Claro. Shiva-san, mi prima de 61 años acaba de morir hace unas semanas por cáncer de colon. Se lo encontraron en mayo del 2022, ya no pudo salir, se lo detectaron ya con metástasis. Carlita dice, mi esposo está trabajando en el tratamiento para atender su cáncer de recto. Nadie en su familia lo ha padecido, ningún tipo de cáncer. Y la pregunta es, ¿las emociones tienen influencia? Es lo que nos han dicho mucho. A ver, es que hasta sonrió el doctor. Y te voy a decir por qué te lo pregunto. Porque un chorro de doctores totalmente alópatas tradicionales hablan de la importancia de las emociones. Mira, yo te voy a decir mi opinión personal. ¿Qué opinas tú de tu corazón? Exactamente. Científicamente las emociones no tendrían por qué tener ninguna afectación. O sea, yo no, emocionalmente no me buscaría un cáncer, evidentemente. Pero yo creo que la actitud en la vida lo hace todo. Entonces, la verdad es que yo he visto pacientes que tienen cáncer y que se deprimen y esto y lo otro, y la verdad es que sí ves cómo merma su tratamiento, no es lo mismo. Yo la verdad es que tengo la fortuna de haber conocido a Gaby, y Gaby es una persona optimística, es una persona que nunca la vi abatida, siempre fue para arriba, siempre estuvo alegre, siempre estuvo entusiasta, y yo creo que eso hace completamente toda la diferencia en cómo abordas un problema. Y estoy hablando de un problema médico, pero tenemos N cantidad de problemas en la vida, ¿no? Claro. En la vida. Pero creo que sí influye muchísimo. Como tomes tú las cosas, creo que así es. Y como te sientas, etcétera. Bueno. O sea, es mala suerte, me pasó. Ok, pero vamos a tomar el toro por los cuernos y vamos a ir adelante. A ver, mi esposo tiene cáncer de colon. Se lo diagnosticaron, no vas a creer lo que acabo de leer, por un hipo terrible que no se le quitaba con nada. Pues no va, o sea, ¿Cuál no, es la conexión? Ninguna. Yo no entendería ninguna conexión. El hipo normalmente está dado por los nervios que inervan el diafragma y por alguna alteración. Yo creo, a ver, más o menos, vamos a pensarlo así rápidamente. A lo mejor podría tener distensión, un cuadro oclusivo, y eso irritaba a lo mejor el diafragma y por eso empezó con el hipo. Ya, no sé, supongo. Ya. Oye, mi esposo tiene cáncer de colon. No, esa es la misma. Tengo 29 años. Mi tío paterno murió de cáncer de colon. ¿Yo me debería de hacer una endoscopía, Sí. dice Yolanda? Sí, yo creo que sí. O sea, aunque no es en línea directa, no es sus padres, pero es el hermano de su papá o de su mamá. Sí. Tienes antecedentes familiares. Ahora, ¿cuál es el examen para ver cómo está tu colon, ano y recto? ¿Solo la colonoscopía? ¿No hay un examen de sangre? Hay un examen de sangre en el que puedes sacar, hay algunos exámenes de sangre en donde sacas algunas células genéticas donde puedes ver si pudiera llegar a haber algún crecimiento anormal en materia fecal, se sacan esas células. Puedes sacar un sangre oculta en heces, que hay sangrado, que no lo ve el paciente, pero está mezclado con las evacuaciones. Y la colonoscopia, lo ideal... Pero espérame. Dime el primero, porque es más, en Telegringa, no sé si ustedes han podido ver, cuentavientes, hay un anuncio que sale a cada rato de un kit Ajá. que te mandan a tu casa, Sí, no me así acuerdo es. cómo se llama. Y tú haces no sé qué y lo mandas de regreso y ya te dicen cómo estás. Sí, lo que hacen es que estudian las células de la materia... O sea, Eso que me estás diciendo en la ahorita. materia fecal hay despeñimiento de las células del intestino y entonces lo que ellos ven son células malignas. Si hay células malignas, existe una posibilidad de que puedas tener un tumor. No necesariamente, porque pudiera haber sido una célula
que se hizo mala y se desprendió y no hizo nada más. Pero entonces ese estudio te lleva a hacer una colonoscopia. Ok, ¿cómo se llama ese estudio en México? No me acuerdo, porque no lo tenemos así muy, muy a la mano. Entonces, ¿cuál es el que dices Es sangre tú que se oculta hace? en heces. Sangre Ese sí. oculta en heces, Sí. ese es el único. Exactamente. Si ustedes Aquí en nos están México escuchando de lo Estados tenemos Unidos, así. no me acuerdo cómo se llama el Yo producto. tampoco me acuerdo cómo se llama. Se llama Colo something. Algo, yo también Sí. lo he visto en los anuncios. Ok, pero entonces en México te tendrías que hacer un examen de sangre oculta en heces, heces, sí. y una colonoscopia. Y una No hay de colonoscopia. piña. Si la sangre oculta en heces es positiva, entonces tienes que, digamos, hacer historia clínica, ver los síntomas del paciente, etcétera, y lo más seguro hacer una colonoscopia para descartarlo. La ventaja de la colonoscopia es que tomas biopsias y tomas, o puedes quitar el pólipo o puedes quitar un segmento, ¿no? Bueno, no un segmento, un pedazo. ¿Ok? A ver, esta es la pregunta que no quiero hacer, porque aquí vamos metidas en el grupo, Rebeca y yo, ¿ok? Pero varias cuentavientes preguntaron lo mismo. Si tú padeces de síndrome de intestino irritable, si te la vives con colitis, si tienes gastritis, si se te distiende el estómago y encima de todo padeces reflujo, cualquiera de las anteriores o todas juntas, Me tengo que... o sea, ¿eso se puede convertir en cáncer? ¿O Son más bien no síntomas- las vas a vender de otra manera? No. Lo que es bien importante es que, o sea, tienes que analizar en conjunto todo al paciente, muchas cosas, sus antecedentes, la edad, etcétera, todo eso. Los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, tarde o temprano se tienen que hacer una colonoscopia porque son síntomas que se pueden confundir con un cáncer. Entonces, sí, evidentemente, si tienes síndrome de intestino irritable, son síntomas que a veces te puede dar el cáncer, que son síntomas inespecíficos. No porque el síndrome de intestino irritable Se convierte acabe en cáncer. exacto. El síndrome de intestino irritable no da cáncer. Hay padecimientos inflamatorios intestinales como CUSI, como Crohn, típicamente CUSI, que son enfermedades inflamatorias intestinales del colon, que da otro tipo de síntomas que son diferentes al síndrome de intestino irritable, Sí. que eso sí se pueden hacer cáncer. Claro, pero el punto es que los que padecemos del estómago, es bien fácil que, pues como siempre he padecido el estómago, pues son las mismas cosas que siempre tengo, y no te hagas una colonoscopía. Correcto. Y que en realidad lo que estaba sintiendo era un algo cáncer de diferente. colon. Correcto. Gracias, Jorge, por quitarnos la paz el día De de hoy. nada. Bueno, así están las cosas, y quería de verdad hablar mucho de este tema porque en México es un problema más grande todos los días. Ya ven la cantidad de ustedes que nos han compartido, a la cantidad de gente que han perdido por cáncer de colon. Entonces, súper importante hacerse un examen de sangre en heces y una colonoscopía. ¿A partir de qué edad, Jorge? Pues se recomienda entre los 40 y 45 años, más o menos. Ya arrancar. Más o menos. ¿Cada sí. cuánto hay que hacérsela? Eso depende, porque tú te haces una y tienes hallazgos, a lo mejor no sale absolutamente nada, entonces seguramente la otra va a ser en varios años, pero Ajá. si tienes pólipos a lo mejor se acorta esos años Ajá. para volverla a repetir, porque quiere decir que eres una persona susceptible a tener pólipos. Claro. Bueno, pues ahí están las cosas. Jorge, mil gracias. A ver, ¿dónde te encuentran todos los que necesiten checarse? Les voy a pasar el teléfono del consultorio del doctor Jorge Santín. Jorge Santín, como les decía, es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Colon, Recto y Ano. Él es coloproctólogo y está en el Hospital ABC. ¿Qué observatorio? No, Santa Fe. En Santa Fe. Los teléfonos del consultorio son 55 44 44 18 13. Es DR Jorge Santín en Facebook y DR Jorge Santín en Twitter y Doctor Santín, DR Santín en Instagram, para que estén muy cerca de él. Y acuérdense que en martadebaile.com tengo el directorio con todos los doctores con los cuales trabajamos. Si algún día necesitan algún súper especialista, sepan que siempre pueden ir a martadebaile.com. Y Gaby, te aplaudo, te celebro tu actitud, tu salud y que hoy estés tan bien, pero sobre todo que hayas venido a compartir tu historia para salvarle la vida a alguien más. No, al contrario, muchas gracias. Un Muchas mensaje gracias. para todos los que te escuchan. Sí, algo que yo quiero transmitir y que me ha dejado todo esto, lo primero es que al notar algo extraño en tu cuerpo, lo que sea, acudir con un médico especialista, no dejarlo pasar, porque a veces, y creo que eso marca la diferencia, ¿no? A veces decimos, no pasa nada, mañana me siento bien, y a lo mejor después regresa ese síntoma. Y algo importante también aquí es que en el caso de que ya esté presente esta enfermedad,
no rendirse jamás. Para mí eso nunca fue una opción. Y pues salir adelante y con la mejor de las actitudes. Creo que lo más maravilloso de todo esto es seguir viviendo y poder vivir, y si lo podemos hacer, yo insisto, le agradezco mucho a la vida, ¿no? El poder contar con doctores con los que me atendí, ¿no? Jorge, el oncólogo, la radiooncóloga, y la verdad, pues yo me siento afortunada en la vida y te amo. Soy feliz en este momento. Y muchas disfrutar. Gracias. Y les voy a decir una cosa, cuentavientes. Este concepto de los cuentavientes es justamente para darnos a todos un gran sentido de comunidad, de pertenencia, y que ustedes sepan que en la vida, no importa lo que tengan, no están solos. Y en el caso de su salud, que no vayan a ir con quién sabe quién a que los trate de quién sabe qué, de quién sabe qué manera. Para eso somos una comunidad, y que sepan que al servicio de todos ustedes están el increíble equipo de doctores de primera que tenemos en este programa, y al cual ustedes pueden tener acceso en martadebaile.com, y sepan que no solamente tenemos en este programa doctores de primera, especialistas que se la saben de todas, sino también seres humanos con una gran vocación de servicio. Que si ustedes tienen algún problema económico, si tienen sus limitantes financieras, siempre van a encontrar la manera de ayudarlos. ¿Es correcto, Jorge? Correcto. Y ahí les va el regalo que trajo Jorge, porque no vino con las manos vacías. Vamos a, como lo habíamos dicho en la entrevista pasada, ustedes lo gestionan, y a 10 personas, evidentemente que sean mayores de 40, 45 años, que se les haga ustedes las escogen, que se les haga una colonoscopía. Yo voy a poner mi trabajo gratis. Uh-huh. Desgraciadamente no puede ser completamente gratis porque hay que pagar una clínica y el anestesiólogo, pero yo no voy a cobrar honorarios, y ustedes me mandan la lista de esas personas, se comunican, nosotros nos comunicamos con ellos, la organizamos y hacemos como las jornadas de prevención de cáncer. Encantado de la vida a tus cuentavientes. Bueno, Jorge Santín no va a cobrar un centavo y les va a hacer él personalmente su colonoscopía a los primeros 10. Escríbanos en Twitter, arroben al Dr. Santín, que es @Dr. Jorge Santín. Díganos qué edad tienen, porque si quieren hacer una colonoscopía, vamos a escoger a 10 de ustedes. Le voy a pasar los nombres a Jorge. Y los contactamos. Y él se va a encargar de contactarlos, y obviamente queremos hacerlo para los que más lo necesitan. George, mil gracias. A ti, muchas gracias. David, muchísimas gracias y muchas felicidades. Son exactamente las 11:50 de la mañana. Oigan, para todos ustedes, miren, hablando del tema de la fibra, porque lo decía el doctor Santín, es increíble las pocas frutas y verduras, la poca fibra que consumimos los seres humanos todos los días. Y seguramente muchos de ustedes también por esto pasan el tiempo sintiéndose cansados, pesados, lentos, inflamados, incluso hasta irritables. Y eso tiene que ver muchas veces con la salud digestiva. Y a lo mejor no lo sabían, pero cuando no consumimos la cantidad de fibra que nuestro cuerpo necesita, comenzamos a dejar de ir al baño. Y hay veces que hasta por días, porque estamos estreñidos, y esto es lo que hace que nos sintamos pesados, cansados, inflamados y molestos. Así que, si ustedes no se acuerdan que existe, les recuerdo del Metamucil, que ayuda a mejorar la salud digestiva. ¿Amas el Metamucil? Bueno, no lo necesito yo, pero sí. Mis pacientes sí. Claro, tus pacientes sí. Sí. Es una fibra de origen 100% natural, que la puedes tomar todos los días. Te ayuda a sentirte mucho más ligero. Es delicioso, porque aparte hay un sabor que es naranja divino. Súper práctico de tomar, lo pueden hacer todas las mañanas. Y ahora sí que ya conocen o se acuerdan que existe el Metamucil, que es un clásico. Les invito a que se unan al reto Metamucil. Comienza hoy y toma Metamucil por 10 días seguidos, nada más. Y seguramente van a sentir el gran cambio. Obviamente consulte con su médico. Esto no es para menores de 6 años de edad, pero es el reto Metamucil, 10 días todas las mañanas, un sobrecito de Metamucil diluido en agua, y me cuentan cómo les va con el hashtag reto Metamucil. ¿Tengo que decir todo esto? Registro sanitario 080M92, SSA registro 025 8M80. ¿También esto?
SSA, permiso de publicidad número 23330021B0748. También esto, MATMX Meta 2300003. Muy bien. Bueno, luego, segundo que les quiero decir, oigan, ya saben que la revista MOA está cumpliendo su 9º aniversario. Hicimos un shoot espectacular con unas fotos increíbles, con un gran fotógrafo que se llama Iván Aguirre, que seguramente las han visto cuando lanzamos la semana pasada la portada de revista MOA, pero hoy en la mañana en mi Instagram posteé algunas de las fotos de ese shoot, que estoy yo disfrazada de conductora de orquesta, y tratando de ejemplificar el hecho de que todos tenemos una vida muy compleja, cada uno por diferentes razones, Gaby por las suyas, yo por otras, Rebeca por las suyas, Jorge por las suyas, y hicimos una analogía increíble. Al final, todos y cada uno de nosotros somos los directores de la orquesta de nuestra vida, que tiene que ver con aprender a manejar lo que nos avienta la vida todos los días, a la familia, pero la carrera, pero la empresa, pero los hijos, pero la enfermedad, pero la salud, pero la alegría, pero los amigos. Y hay que tener un talento para dirigir eso magistralmente y que tu vida, que es la obra maestra más grande que tienes, sea tal y como tú querías que fuera. Esta es la portada de revista MOA, Cómo dirigir la orquesta de tu vida. Es un texto que escribí yo y que comparto mi experiencia y lo poco mucho que he aprendido hasta esta edad, para que todos lo lean. Y justamente hoy a las 8 de la noche, Julio Luis García, quien dirige MMKG, pero también el consultorio MOA, me hizo una entrevista que vamos a pasar a través de YouTube, Facebook y Instagram Live a las 8 en punto de la noche, en consultorio MOA, y quiero que la escuchen y compartirla con todos ustedes. No se la pierdan, 8 de la noche, Instagram, YouTube y Facebook, la entrevista que me hizo Julio Luis García sobre cómo dirijo la orquesta de mi vida, y les comparto algunas ideas que a lo mejor les pueden servir para dirigir la suya. Hacemos una pausa, regresando. El manual del comportamiento del viajero, todo lo que alucinan que hagan los turistas a su alrededor, que no pasen sus vergüenzas, que no pase vergüenza a su familia, con Álvaro Gordoa al regresar. No se vayan. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.